Hola amigos, vamos a hacer un curso de cómo soldar con estaño. Habrá muchos que os pille por primera vez pues el que tengáis que soldar algún tipo de componentes, un circuito impreso o simplemente soldar cables. Hay una serie de técnicas y unas cosas de consejos que sí os quiero dar para que tengáis una buena soldadura, una soldadura que sea fiable. Para empezar, yo siempre he sido de los que para aprender a llevar una bicicleta hay que practicar, y hay que practicar además con ayuda. Entonces yo lo que sí os sugiero que si por primera vez vais a soldar, pues que hagáis esta práctica, porque esto a mí me ha servido muchísimo para luego cogerle el punto tanto de la temperatura como qué tipo de componentes hay que tener cuidado a la hora de soldar, porque no a todos los componentes se le puede aplicar la misma duración de calor, ni temperatura, ni la cantidad de estaño. Entonces, primero hay que conseguir un estaño que sea de calidad, porque si no vamos a tener serios problemas a la hora de soldar. Hay estaños que el punto a la hora de fundirse pues se necesita más temperatura, con lo cual luego las soldaduras van a quedar feas y van a quedar muy mates, y por ahí se pueden producir falsos contactos pues en los circuitos de electrónica. Un estaño en condiciones, pues un estaño que se utiliza para reparación de electrónica, pues suelen costar entre 5 o 7 euros. Es un estaño que es de muy buena calidad. Principal, un soldador de aproximadamente 30 a 35 vatios, una punta más o menos y fina. Limpiamos, la punta debe estar limpia totalmente y nada, vemos que funde perfectamente lo que es el estaño. Lo que hacemos es simplemente apoyar y aplicamos el estaño. Aplicamos calor y ahí el estaño. Entonces, esta serie de ejercicios vamos a hacerlo para que cojan práctica y que cuando tengan que soldar cualquier componente, pues que lo hagan correctamente, que no tengan problemas de soldadura, ni falsos contactos, ni nada. Simplemente apoyamos, le damos un poquito de calor y le damos un poquito al estaño. Ahí está. Una vez que ya tengamos el cuadradito, pues lo que hacemos es, vamos a ir creando un enrejado. Esto lo tienen ustedes que hacer porque le van a dar mucha práctica a la hora de soldar. Sé que puede ser un poco aburrido, que te pueda dar pereza, pero si cogéis desde el principio este método, os aseguro que vais a aprender a soldar como cualquier profesional de la electrónica. Lo único que sí que hace falta es que practiquéis, y con la experiencia podrás ir solucionando los problemas que puedan surgir a la hora de soldar cualquier circuito impreso, cualquier circuito integrado o componente. En este vídeo vamos a convertir el cuadrado hecho con hilos de cobre en celdillas o cuadradillos. Cuanto más practiquéis este método,
más fácil os va a resultar el soldar, porque vais a coger el punto de exposición del soldador con el cobre y la cantidad de estaño. Hay que procurar que todos los puntos sean exactamente lo más parecido. Así podréis dosificar la cantidad de estaño a la hora de aplicar a un circuito electrónico o PCB, para que se os quede lo más perfecto posible. Bueno, pues cuanto más soldadura de este tipo hagáis, mejor se os va a quedar luego a la hora de soldar cualquier tipo de circuito impreso. Esta es una técnica que, bueno, a mí me enseñaron desde el principio y, bueno, la verdad es que hice muchísimos talleres de este tipo para conseguir luego hacer soldaduras con circuitos impresos, con circuitos integrados de todo tipo, de 80 patillas, en fin, que ya se necesita un nivel de precisión muchísimo mayor para soldar ese tipo de componentes. Luego podemos coger un circuito, una placa PCB de estas que vienen ya preparadas y vamos a soldar una serie de componentes. Aquí la soldadura nos va a salir bastante mejor. Pero también hay que tener mucho cuidado pues, con el tema de las pistas, porque uno de los problemas de muchos circuitos es que las pistas son muy delgaditas y si aplicamos un calor excesivo lo que hacemos es la despegamos de lo que es la fibra y con lo cual en el momento que arranquemos una pista pues vamos a tener un punto más complicado a la hora de componer toda la pista y soldar el componente. Vamos a tener siempre cuidado, aplicamos lo mínimo para que no tengamos ningún tipo de problema. En este caso simplemente arrimamos un poquito y simplemente con un pelín que soltemos el estaño. Por calor. En este caso es un circuito integrado de dual de 8 patas
cogemos la punta y simplemente es un instante. Y listo. Bueno amigos, esto lo primero. Luego os enseñaré una cosita más sobre los circuitos y sobre las placas. Vamos a soldar ahora un cable. Mira, para soldar un cable lo primero que tenemos que hacer es estañar lógicamente la punta. Somos generosos, le echamos bastante y aquí sí que puede ser que coja bastante más el estaño. No hay problema de temperatura ni nada. Ambas partes. Y bueno, esto lo puede hacer cualquiera. Y de hecho estoy viendo que dice, bueno, si esto es facilísimo, aquí no hay ningún problema. Efectivamente, no hay ningún problema. Se puede soldar de esta forma, como están viendo, uno enfrente al otro, o se puede soldar en paralelo. Simplemente con esto simplemente aplicamos aquí calor, un poquito de estaño y listo. Ahora, esto no lo podéis dejar así de esta forma. Para esto tenemos unas fundas termorretráctil que aplicamos a esta zona y le aplicamos con el soldador un poquito de calor sin que la funda se pegue al estaño, porque luego pues deja mal olor. Simplemente lo acercamos casi prácticamente a rozar. Y esto es como se tiene que quedar un empalme de un hilo, o sea, ya con una funda donde no haga conexión ni pueda rozar con cualquier otro elemento. Y para aquellos que no tienen estaño y quieren solucionar en un momento determinado unir dos cables, pues hacemos exactamente lo mismo, por esta vez sin soldar. Cogemos este hilo, primero metemos la funda termorretráctil, cogemos de esta forma y lo que hacemos es simplemente, vamos a hacer un trenzado, pero lo más corto posible. Apretando muy bien esto por sí ya está súper duro, y si encima le ponemos la fundita, le aplicamos calor, lo podemos también aplicar pues con un encendedor, con cualquier fuente que proporcione calor. Y yo le aseguro que tal como está ahora mismo, este cable no se suelta jamás en la vida. Y además está protegido para que no roce con ningún tipo de o cualquier otro cable, o que pueda hacer algún cortocircuito y liarnos la de San Quintín. Vamos al siguiente tema. Mire, ahí hemos hablado de que hay calidades de estaños. Este es un estaño que es barato. Entonces el estaño barato normalmente suele dejar, es un color más mate y suele dejar bastante más residuo que
un estaño que es más redondeado y ven que es más brillante. Entonces, por eso le decía yo que el estaño, si ven, este es más ennegrecido, es un estaño que tiene menos porcentaje de plomo, con lo cual a la hora de soldar, si se fijan, uno es mucho más brillante y el otro es más mate. Con lo cual siempre aconsejo que utilicen un buen estaño a la hora de soldar cualquier tipo de circuito. Y bueno, simplemente, ya que tenemos esta placa aquí de cobre, para superficies grandes, como en este caso, si queremos soldar y queremos soldar con un cable también, pues por ejemplo tengo aquí un cable, vamos a sacar punta. Primero estañamos la punta del cable y estañamos la superficie que vamos a soldar. Una vez que tenga estas dos, procuramos que el estaño no caiga así en vertical, la punta no incida en vertical, porque la transmisión de calor es en la punta simplemente y nos va a costar un poquito más. La inclinamos de esta forma y ya prácticamente, si ven ustedes, pues ponemos aquí el cable y se queda perfectamente. Procurar siempre que cuando sean superficies muy grandes, utilizar más la superficie del soldador que la punta. Y eso sí, si tienen una plaquita como esta, pues acostumbren pues a hacer soldaduras que más o menos se parezcan para cogerle un poquito de experiencia y de tacto a la hora de soldar. Nunca sopléis, porque si sopláis lo que hacéis es enfriar de golpe, con lo cual internamente se puede fracturar el estaño. Y si utilizamos circuitos electrónicos, como por ejemplo los osciladores, que normalmente entre patillas suelen trabajar a una frecuencia muy alta, pues pueden crear falso contacto, se pueden crear unas pequeñas coronas que por ahí es por donde se producen las averías. Normalmente los televisores suelen pasar en los circuitos osciladores y sobre todo en la zona, en las etapas de alta tensión, donde tienen el transformador de línea, que se genera entre 18 y 20.000 voltios. En ese patillaje sí que hay que echar más cantidad de estaño, o sea, que cuando tengamos una patilla y que vemos que es una patilla de un transformador de alimentación o un transformador de alta, pues lo que sí hacemos es aplicar y entonces le vamos echando estaño, que se haga una bola de cantidad de estaño, porque lo que hace es fundir, coger más zona para que cuando se creen esas radiofrecuencias internas, esas oscilaciones entre patillas, no se produzcan esa pequeña corona, ese pequeño arco que se suelen originar justamente alrededor, en la punta justamente de la conexión. Bueno, y por último, esto es un circuito que me lo he encontrado ya hecho. Si se fijan, es un circuito, bueno, es de una emisora de FM, un emisor. Es un circuito que, bueno, más o menos las soldaduras están bien, pero si se fijan, están como muy mal terminado el circuito, no está visible. En estos casos, yo lo que suelo hacer es, con un cepillito de púas y con alcohol, o si tenéis disolvente muchísimo mejor, le echáis al circuito y lo cepilláis ¿Por qué motivo? Pues bien, para que se quede lo que es la placa
el circuito impreso totalmente limpio de la resina que normalmente suele dejar a la hora de soldar cualquier componente, suele dejar un círculo de resina. Entonces, para tener una buena presentación, o por lo menos para cuando hacemos reparaciones, y lógicamente lo que queremos es que esa zona se quede bastante limpia, decente, que prácticamente no se note la intervención, pues lo que hacemos es simplemente, pues con disolvente o mejor con disolvente que con alcohol, lo cepillan, y entonces lo que es el aro, el círculo de resina que deja, desaparece, con lo cual vamos a tener una zona donde hemos manipulado, prácticamente no se va a notar que se ha intervenido en esa zona para cambiar cualquier componente o en cualquier tipo de medida. Yo espero que aquellos que lógicamente no sepáis soldar, que hagáis por favor esto, que es muy facilito, no cuesta nada de dinero, que ensayéis muchísimas veces hasta que os salga una soldadura prácticamente por igual, que veáis que están bien hechas, están redondeadas, que no tienen picos, que sean brillantes, que sepamos utilizar la misma proporción de estaño en todas las soldaduras, y que lógicamente eso nos va a permitir pues luego pues soldar en condiciones y trabajar como profesionales. Utilizar buenas herramientas y buen material, porque ya habéis visto que la diferencia, no sé si lo veis, es capaz la cámara de ver la diferencia de ver un estaño que está empobrecido en su aleación a un estaño que se utiliza en las reparaciones de electrónica. Y bueno, espero que os haya gustado este mini curso de introducción de cómo soldar con estaño. Si te ha gustado y si te ha servido, yo lo sí que te digo es que practiques y que practiques. Cuanto más practicas, es como montar en bicicleta, más vas a estar seguro a la hora de soldar y más vas a saber resolver problemas como falsos contactos, como pistas interrumpidas o circuitos impresos rotos, en fin, una infinidad de problemas que se te puede dar y que lo puedes solucionar perfectamente. Bueno, solamente desearos pues eso, buen trabajo y hasta la próxima. Dame un me gusta y suscríbete a mi canal porque te seguiré subiendo más vídeos con cosas muy interesantes, con circuitos, con tutoriales que te va a ayudar pues en tu trabajo o en el ámbito del hogar. Bueno amigos, nos vemos hasta el próximo tutorial. Gracias.